Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la actualización de Melanoma 2021 de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Este año armamos para ustedes, con el doctor Matías Chacón y la doctora Janina Flügel, 4 jueves consecutivos a las 18:30 sobre melanoma. Intentamos abarcar casi todos los temas que pudimos, convocamos a speakers de varias partes de la Argentina. La idea es disfrutar de 4 jueves seguidos de charlas cortitas de 10 minutos, cada una va a tener 5 minutos de discusión para que podamos hacer preguntas y charlar entre todos, así que bueno, bienvenidos y los dejo con la doctora Flügel. Bueno, como siempre es un placer estar con todos ustedes, le agradecemos a la Asociación Argentina de Oncología Clínica el espacio que nos da de hacer estas actualizaciones, a todos los speakers por tomarse el tiempo de hacer sus presentaciones y a todos los que nos están escuchando y puedan disfrutar y enriquecerse de los temas que vamos a desarrollar. Sin más, vamos a pasar a desarrollar la primera presentación, que es de parte de la doctora Luisina Bruno. La doctora Luisina Bruno es oncóloga del Instituto Alexander Fleming y hace asesoría genética acá en el instituto y en GEIC también, y nos va a hablar acerca de los mitos y certezas del melanoma hereditario. No me quiero olvidar de decirles que ustedes van a disfrutar de las presentaciones y que también tienen una posibilidad de ir haciéndonos preguntas por medio del chat, que después de la actualización que nos dé cada speaker, vamos a desarrollar y contestar estas preguntas. Sin más, le damos la bienvenida a la doctora Bruno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a la doctora Flügel, la doctora Cuadros y al doctor Matías Chacón por la invitación. Y bueno, ya voy a compartir la pantalla para comenzar. Claro que tenemos como una agenda muy llena. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de mitos y certezas en melanoma hereditario. Y un dato duro, digamos, respecto de melanoma es cuán frecuente es respecto del melanoma en general, y sabemos que no es frecuente porque el 90% de los casos son tumores esporádicos, pero alrededor de un 10% pudieran tener no solo mutaciones, sino también antecedentes familiares. Dentro de las mutaciones todavía hay mucho para descubrir a nivel de melanoma porque solo se conoce un subgrupo de pacientes que se sospecha que tienen un síndrome hereditario por la frecuencia de este tipo de enfermedad en su familia o por la edad de presentación o porque tienen múltiples primarios, pero no se ha podido detectar hasta ahora en muchos de esos pacientes un gen específico. De los genes más frecuentes, el más frecuente es sin duda el gen CDKN2A, después vamos a hablar un poquito más en detalle, y otros síndromes hereditarios asociados, en realidad uno derivado de una isoforma de CDKN2A, que es CDK4, y también hoy día también se asocia a síndrome de cáncer de mama y ovario por mutación de BRCA2, Li-Fraumeni, y vamos a nombrar algunos más. Una de las situaciones nuevas que están surgiendo es esto de tratar de encontrar más genes vinculados a posibles, digamos, vías de oncogénesis, pero también con potencial, digamos, hallazgo incidental como síndrome germinal. Y en el 2017 se presentaron en ASCO los datos del estudio IMPACT del Memorial, en donde vieron diferentes mutaciones en diferentes tumores sólidos y sorprendió en melanoma la presencia de una alta cantidad de mutaciones asociadas a la vía de recombinación homóloga. Este era un estudio somático, por lo cual requiere de confirmación de cuántas de esas pudieran haber sido germinales, pero es para tener en cuenta porque aproximadamente un 5% de pacientes pudieran tener vía vinculada a la vía de recombinación homóloga, que por supuesto después se va a nombrar que tienen implicancias terapéuticas. Pero en cuanto al hereditario es un tema a tener en consideración. Podemos hablar de definiciones en melanoma hereditario y hay definiciones clínicas, algunas para simplificar. Pensamos que se trata de un melanoma hereditario y seguimos esta guía de 3x3 o 3x4 y ahora le voy a explicar por qué. Porque se dice que cuando hay una familia que hay 3 familiares en esa misma familia con diagnóstico de melanoma, en la misma rama familiar ya podríamos estar hablando de una sospecha de un síndrome hereditario. Pero si además de estos 3 melanomas hay alguien que tuvo, tres personas con melanoma en la misma familia, hay alguien que una sola persona tuvo 3 melanomas antes de los 40 años. Por eso 3 o 3x4.
Melanoma familiar es cuando en vez de 3 hay 2 antecedentes familiares dentro de la misma rama, y esto de que haya más de múltiples, se habla en realidad más de 2 ya es melanoma múltiple, pero más de 3 es alta sospecha para síndrome hereditario. Y como les hablé recién, el punto de corte para hablar de melanoma temprano y sospecha es alrededor de los 40 años. Si solo uno va teniendo en cuenta alguna de estas situaciones, la sospecha es menor, pero fíjense qué alta es la sospecha de que hubiera un síndrome hereditario cuando hay 3 familiares o hay una sola persona que tuvo 3 antes de los 40 años. Es de recordar que para considerar síndromes hereditarios en melanoma tenemos que tener en cuenta el fenotipo individual y familiar. Lo que nos pasa es que en melanoma el fenotipo también puede estar influenciando la presencia de un melanoma y no tenga sí o sí que ver con la cuestión hereditaria. Es decir, si hay pacientes con fototipo de piel blanca y ojos claros, posiblemente haya mucha influencia del ambiente y puedan tener un melanoma temprano y no tengan que sí o sí ser portadores de una mutación. Pero bueno, tener en cuenta la edad, los múltiples primarios y si tiene tumores asociados vinculados a los diferentes síndromes. Y por otro lado, hay regiones geográficas en donde por exposición solar o por mutaciones también asociadas puede haber una mayor incidencia. Y una cosa a tener en cuenta como un factor de riesgo, y no porque esto esté sí o sí vaya a haber un gen de predisposición, pero un factor de riesgo importante es la presencia de nevus atípicos. No siempre es predictor de mutación, y esto era uno de los grandes mitos, por eso está nombrado acá, pero es para tener en consideración y esa familia debería ser estudiada. Los síndromes acá están simplemente nombrados, vamos a desarrollar alguno de ellos, el síndrome FAM o de melanomas, de melanomas atípicos familiares, y que la variante con páncreas está también vinculada a la mutación del gen CDKN2A, el síndrome de cáncer de mama ovario vinculado a los genes BRCA, en particular BRCA2, pero puede estar vinculado a BRCA1, Li-Fraumeni, retinoblastoma hereditario, variantes del gen de la melanocortina que se ven típicamente en pacientes pelirrojos con ojos claros. Mutaciones del gen MIT son nuevos, se asocian riñón y melanoma, mutaciones como síndrome, ¿no? Mutaciones de BAP1 que asocian melanoma uveal, aunque puede estar vinculado a melanoma superficial también, en piel, mesotelioma, riñón y otros tumores. Este es un síndrome también bastante nuevo que está delineando un poco el fenotipo personal y familiar. La neurofibromatosis 1 puede tener dentro de su espectro la presencia de melanoma y el xeroderma pigmentosus, que generalmente se ven en edades muy tempranas y con el único que tiene una herencia autosómica recesiva. Estos son los genes que están involucrados y simplemente este esquema para dividir en 3 grandes grupos que tienen que ver los genes asociados a los genes supresores de tumores. Muchos de esos genes supresores de tumores también cumpliendo vías de reparación del DNA, como son estos genes de reparación como bueno, P53, BRCA2, y algunos también vinculados a el metabolismo digamos, a la melanogénesis o al metabolismo de la tirosina, que tiene que ver con la creación de melanina. El síndrome FAM o síndrome de melanoma mola múltiple atípica familiar también se lo conoce como síndrome BK o de nevus displásicos y está involucrado este gen CDKN2A, pero se cree que debería haber otros porque no todas las familias tienen este gen involucrado, por eso les dije que es como un factor de riesgo, pero no es simplemente que sí o sí está asociado al gen CDKN2A. La penetrancia digamos, moderada, baja, no supera más del 50%, ¿sí? Pero es dependiente de la exposición solar. Es decir, si yo tengo el gen CDKN2A y no tengo tanta exposición solar, la posibilidad de desarrollar tanto melanoma como nevus displásico es mucho menor, y eso es importante para la recomendación que uno le da a estos pacientes. Y puede tener expresividad variable porque el gen de CDKN2A está formado por 4 exones y de acuerdo a cómo se encuentre la mutación puede dar una mutación vinculada a la P16 o a PARF o P14. Dependiendo de cuál es esa mutación, si está P16 involucrada, tiene más que ver con la vía de la inhibición de CDK4/6 y da más fenotipo melanoma. Pero si está en P14 puede dar fenotipo de melanoma y tumor del sistema nervioso central. En P16, la primera, me olvidé comentar, que también se puede ver asociado a a cáncer de páncreas hereditario. Y eso es una de las razones por las cuales este síndrome ha comenzado a tener mayor relevancia. Para diagnosticar esta entidad clínica de FAM tiene que haber estos 3 criterios. Más de 50 nevos melanocíticos, más de 50, no 20, más de 50 para hablar de este síndrome. Hay que
tener antecedentes familiares de un melanoma en un familiar de primer grado o de segundo grado, y hay una histología atípica que tiene que ver con los nevus, que posiblemente lo van a comentar más adelante. Fíjense esto de la expresividad variable, porque este es un paciente portador de FAM y sin embargo parece una persona con una espalda relativamente con lunares, pero este paciente, cuando fue evaluado por un dermatólogo, hizo el diagnóstico clínico de FAM. Puede ser un poco más florida, y fíjense, una de las cosas que uno mira, que también tenga cicatrices de nevus previos displásicos resecados, puede ser mucho más, con mayor penetrancia, este paciente con un melanoma de cuero cabelludo o grandes cicatrices, grandes melanomas. El síndrome de cáncer de mama ovario por mutación en los genes BRCA, lo conocen de otras patologías, pero está vinculado sobre todo a cáncer de mama y ovario hereditario, mama en edad joven, con alta chance de que haya contralaterales, que comiencen a edades muy tempranas, una alta incidencia de cáncer de ovario, y también en el espectro de este síndrome se ve cáncer de próstata, cáncer de trompas de falopio, de páncreas y melanoma. Y uno lo recuerda, no está dentro del fenotipo que uno dice, bueno, sí o sí por melanoma voy a estudiar BRCA en todas las familias, pero uno lo debe recordar porque a veces actúa como la neoplasia centinela en estos pacientes. Simplemente para comentar, la vía de la melanogénesis también está involucrada como síndrome hereditario, y la mutación de MC1R, que es MC1R, que es receptor de la melanocortina, se ve generalmente con este tipo de mutaciones en pacientes que tienen muchas pecas, que son las cefélides, pelirrojos y de ojos claros. No significa que todos los pelirrojos tienen esta mutación, pero se ve clásicamente en ese fenotipo. Una de las cosas dentro de los mitos a recordar es, bueno, ok, yo sospecho síndrome hereditario de melanoma genético y entonces, listo, ya detecté quiénes son los portadores, quiénes son los no portadores, y entonces a los no portadores los dejo tranquilos. Y lo que ocurre es que no es así, porque lo que yo les contaba es que como no depende solo de la presencia de CDKN2A, sino también del fototipo de esa persona y de la exposición y región geográfica, puede haber pacientes que tengan CDKN2A normal dentro de una familia con mutación, que tengan un fototipo blanco y que estén en una zona de alto riesgo, y entonces no le podemos bajar el riesgo. Este es el gran mito de por qué el melanoma no es dentro de los síndromes más estudiados para genes, ¿sí? Sin embargo, con esto de que se están viendo nuevos genes asociados con potencialidad de prevención en otros órganos, se está empezando a estudiar más. Pero bueno, si yo identifico una familia en donde tiene fenotipo FAM, pienso en los genes, le estudio CDKN2A y viene positivo, encontrar los positivos sí es muy valioso, porque fíjense, voy a volver un poquito para atrás, que aquellos pacientes que sean portadores de mutación y pueda identificar a sus familiares, los voy a indicar una vigilancia de alto riesgo, que es muy estricta y desde inicios muy tempranos, desde alrededor de los 10 años. Y con esto puedo evitar que estos pacientes desarrollen melanomas con el tiempo y que tenga, digamos, tiempo para evitar esta exposición. Fíjense que si no, en la adolescencia, muchos de nosotros estuvimos muy expuestos al sol, por supuesto que había mucho menos conciencia en ese momento. Y no es la única utilidad, sino que si en esa familia se desarrolló el fenotipo con antecedentes de cáncer de páncreas, es valioso y es una indicación que esta familia pueda hacer screening para cáncer de páncreas. Esto es una de las cosas importantes a recordar con melanoma hereditario. Entonces, ante una mutación positiva, el autoexamen mensual se educa al paciente para que pueda hacerlo correctamente. El examen dermatológico es estricto, cada 3-6 meses, tiene que iniciar desde temprana edad, antes de la adolescencia, con dermatoscopía, con un dermatólogo bien entrenado y con registro a través de fotos. Y por supuesto, todas las medidas correctas para evitar la exposición solar. Pero recordar que si en esa familia hay un paciente que es negativo, un verdadero negativo, tengo que seguir haciendo screening, no tan exigente, pero recordando que hay hasta un 10% de chance de que ese paciente tenga un melanoma, porque forma parte de ese fenotipo familiar y muchas veces se comparte esto de piel blanca, ojos claros y exposición. Entonces, como conclusiones, el diagnóstico de melanoma hereditario hoy es controvertido porque esto de que no baja la necesidad de vigilancia en pacientes que sean verdaderos negativos aún en familias identificadas, pero hoy se está empezando a hablar más de eso, como les contaba, por la prevención de otros órganos. Fíjense si yo identifico vinculado a BRCA todo el beneficio que puede tener esa familia de hacer screening a edad temprana para mama, ovario, páncreas, próstata.
El fenotipo familiar siempre igual implica mayor riesgo, la clínica es soberana en melanoma, el síndrome FAM es importante, pero actúa solo como un factor de riesgo y no es predictor de mutación. Encuentro FAM y hay pacientes que no van a tener la mutación y los voy a seguir clínicamente y va a ser útil este asesoramiento empírico y control empírico. Y recordar que hay otros síndromes genéticos involucrados y veremos potencialmente que en futuro tengamos nuevos genes identificados en este subgrupo de personas y familias. Así que con esto yo ya dejo de compartir y quedo a la espera de si hay preguntas. Gracias Lucina por la presentación. Excelente como siempre. Gracias, Matías. Tenemos muchas preguntas de la audiencia, pero vamos a tratar de hacerlas cortas, breves y al pie, con un sí o con un no, Lu, si querés. Okay. La pregunta es si el acceso a las mutaciones de CDKN2A son sencillas o no. La otra pregunta que va asociada a eso son los costos. Y la otra pregunta que se asocia a eso es ¿qué porcentaje de las mutaciones de CDKN2A son mutaciones de novo en una familia? Ok. No son accesibles los estudios genéticos en la población argentina en general, no están dentro del plan médico obligatorio. Hay prepagas que por excepciones lo consideran. Si quieren cuestiones de costos, alrededor de $200. ¿Sí? No es inalcanzable, pero es un dinero que para algunos pacientes no estaría disponible, teniendo en cuenta esto de que no cambia tampoco el fenotipo de alto riesgo si solo pensamos en CDKN2A. Y un dato que les pongo, hay paneles multigenéticos, que es la forma correcta de estudiar estos pacientes porque tienen más de un gen involucrado. Y de los paneles multigenéticos que le mencioné, es el de, no voy a decir la marca, pero es el más ajustado, digamos, en cuanto a lo económico y rédito diagnóstico, así que en principio se pueden estudiar por paneles multigenéticos de los más accesibles. Existe la chance de que haya genes de CDKN2A de novo, no así en otros síndromes como BRCA, que es absolutamente infrecuente, y en general es entre un 10 y un 20% esa chance. Bien, y la última pregunta que surge acá entre varias que hay es, ¿crees que en melanoma las mutaciones o las mutaciones germinales, así como vos mostraste el camino que a través de mutaciones somáticas en pacientes metastásicos encontraron mutaciones germinales, ¿crees que va a seguir el camino también como en cáncer de riñón de una vía, entre comillas, con la mala palabra, drogable? Yo creo que sí, yo creo que es un fenotipo y es un síndrome que está muy en estudio. Justamente, bueno, ya es hoy día un modelo tumoral donde hay mucha intervención médica y exitosa a través de la inmunoterapia, etcétera, pero también se ve que hay pacientes que no responden, así que sí, se sigue investigando mucho y creo que los estudios del Memorial, justamente que hace el estudio somático germinal, nos van a dar información a futuro y por lo menos tengo expectativas respecto a eso. Muchas gracias, Lu. Flor. Bueno, muchas gracias, Luisina, muy clara como siempre. Ahora vamos a pasar con Andrés Gerkovich. Vamos a ir con Andrés Gerkovich, que es oncólogo clínico de la ciudad de Neuquén, que nos va a hablar sobre si la epidemiología global del melanoma es un espejo que debemos tomar o debemos evitar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. El tema que me asignaron es epidemiología global del melanoma, es un espejo que debemos tomar o evitar. La idea es ver esta foto y preguntarnos si podemos vernos reflejados en el espejo en donde se miran los demás. Y para esto voy a hablar algo de epidemiología global, evidencia en Latinoamérica y alguna epidemiología local de Argentina con alguna conclusión. La incidencia de melanoma básicamente es bastante variable a lo largo del mundo. Australia y Nueva Zelanda tienen tasas de incidencia muy altas, de 35 aproximadamente cada 100.000 habitantes. Los países europeos tienen un rango alto de entre 14 y 20 y Estados Unidos está aproximadamente en un 14 individuos cada 100.000 habitantes. La tendencia mundial es al aumento y este aumento ronda entre el 3 y el 6% en la mayoría de los países, aunque en Australia y Nueva Zelanda empieza a verse una cierta estabilidad o incluso descenso en la incidencia de melanomas. La mortalidad también está en aumento, prácticamente en todos los países, menos
por lo general Australia y Nueva Zelanda, que tienen algún leve descenso. Si vamos a Australia y países de Asia, Australia es muy importante porque es el tercer tumor en frecuencia en el hombre y el cuarto en la mujer. Ellos muestran una incidencia de aumento prácticamente en todos los años, y en los últimos años empieza a haber una estabilidad. Posible explicación de esto es la gran campaña de la gaviota Sleep en los años 80, con su eslogan Sleep, Slop, Slap, y luego se le agregó el Six Slide, que básicamente es sombrero, protector solar, sombra, anteojos negros y ropa con cobertura de mangas y protección ultravioleta. Posiblemente esta es la explicación por la cual la incidencia de melanoma en Australia empieza a descender, y actualmente se ve en personas por debajo de 50 cierta estabilidad, pero el incremento en mayores de 65, también con aumento de la mortalidad en este grupo etario, pero la mortalidad global empieza a disminuir. Los otros países de Asia tienen una incidencia baja, pero tienen una mortalidad elevada. Son el 7% de los melanomas globales, pero el 21% de la mortalidad. Los países europeos muestran una incidencia más alta en los países nórdicos, y a medida que descienden o se acercan al Mediterráneo, su incidencia es menor. Y la relación incidencia-mortalidad es bastante variable de un país a otro, y mucho depende de acceso, educación, y también algunos países de Europa en registros. Pero la tendencia es al incremento de la incidencia. Si uno es más exquisito y quiere ver algún país en particular, Inglaterra publicó en el Lancet hace 2 meses la incidencia y la tendencia de los melanomas en los últimos 40 años. Datos de la Oficina Nacional de Estadística y Salud Pública de Inglaterra: 265.302 melanomas, y ellos vieron que en el quinquenio 1981-85, cuando los comparaban con el año 2016-2018, la incidencia en varones aumentó 732% y en mujeres arriba del 300%. Cuando uno ve quinquenio, cada 5 años ve que tanto en hombres como en mujeres la incidencia claramente va en aumento, y también la mortalidad. Pero si uno separa por grupos etarios, ve claramente que en las personas jóvenes la incidencia empieza a estabilizarse, lo mismo que pasaba en Australia, y el incremento que uno ve en la incidencia de melanoma es a expensas de las personas mayores de 65, que llevan un poco la curva de incidencia hacia arriba. Tienen tan buenos datos que ellos saben que los melanomas del hombre es más frecuente en el tronco, la mujer en las miembros inferiores, y tienen exactamente el crecimiento de cada localización en porcentajes, tanto en hombres como en mujeres. Y la pérdida de datos era del 4.9%, realmente envidiable. Estados Unidos tiene lo mismo, un aumento de la incidencia general, pero cuando uno hila un poquito más fino, ve que pasa lo mismo que en Inglaterra y en Australia, ya que las personas más jóvenes tienen una incidencia bastante más baja, y el aumento de la incidencia año a año se debe al aumento de la población, al envejecimiento poblacional y a la incidencia de melanomas en estas personas mayores de 65 años. Latinoamérica, bueno, fíjense cómo cambió el Globocan del 2012 al 2020. ¿Cambió tanto el melanoma en 8 años? No, lo que cambian son los registros. Es tan malo el registro porque no hay bases de datos nacionales que, bueno, el Globocan obtiene datos de diferentes publicaciones y registros, y por eso varía un poco. Pero a nivel global uno puede decir que la incidencia es más o menos 3 por cada 100.000 habitantes y la mortalidad ronda el 1. Los países de Latinoamérica son muy diferentes. Algunos están sobre el Ecuador, otros se alejan bastante del mismo, pero el agujero de ozono impacta bastante en la exposición solar, lo mismo que el clima y la altitud, y no debemos olvidarnos que la exposición solar también varía mucho en el tipo de población que habita en cada país y en cada región. ¿Sí? Si uno tiene una población más descendiente de barcos europeos, tiene una incidencia, y si divide más una población que tiene mucho antecedente indioamericano, la cosa varía. Y eso lo vamos a ver más adelante con la histología. Pero la tendencia en Latinoamérica parece ser en crecimiento, tanto en hombres como mujeres, como en el resto del mundo. La mortalidad, solo Canadá, Estados Unidos y Costa Rica tienen bases de registros nacionales. El resto de los países no lo es tanto, pero parece ser menor en los países desarrollados. Cuando uno mira la histología, fíjense que Australia tienen melanomas extensivos superficiales, que son en azul muchos, y en amarillo están los melanomas acrolentiginosos, muy poquitos,
y tienen bastantes melanomas lentiginosos. Cuando uno va a Holanda y ve su población, tienen mucho menos melanomas lentiginosos y más melanomas nodulares, y muy poco acrolentiginoso. Y las bases de Colombia, tanto la de Cali como la de la Bucamaranga, publicado por Esther Briz, muestran muchos melanomas acrolentiginosos, lo mismo que en Chile, pero mucho menos en Brasil. Y si uno va a una tabla en la Argentina, estas son las bases de datos del registro argentino de melanomas cutáneos. Si bien el 82% del registro es de zona centro, los acrolentiginosos son pocos. Pero vamos a ver más adelante que la región del noroeste y noreste tienen mucho más lesiones acrolentiginosas que en el centro del país. Uno ve en esta tabla y solo mira acrolentiginosos, que es la anteúltima tabla, y ve que en algunas regiones de Brasil la incidencia es del 6%, en Chile del 12%, en Colombia pudiera ser del 10 al 15%, pero la base de registro de Bahía Blanca tiene solo un 0.6%. Estos son los cambios que tienen que ver con la etnicidad de cada región. La Argentina está ubicado en el puesto número 21 de los melanomas, la incidencia es de 2.9 cada 100.000 habitantes. Si uno va a datos oficiales y ve alguna publicación gubernamental, ve esto, un trabajo de su programa de la capa de ozono y salud del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Hay que conseguir un laburo ahí. Datos de defunciones por certificado de defunción de melanomas y cánceres de piel de no melanoma. Este fue un trabajo que arrancó en el 80 y en el 2012 se publicó en Panamá en un congreso ambiental. Siguieron con los datos y hubo 7.953 muertes reportadas, y cuando uno evalúa por quinquenios hay una tasa de crecimiento de la mortalidad, tanto de melanomas como de tumores no melanomas. Pero si uno va a la tabla de incidencia o mortalidad por cada 100.000 habitantes por región, ve que Ciudad de Buenos Aires tiene 2.5 y Buenos Aires provincia 1.2. Y empieza a registrar un poco que Entre Ríos tiene 1.27, Tucumán 0.35 por cada 100.000 habitantes. Entonces, más que un problema de acceso, esto claramente es un problema de registros, y acá parece haber un sesgo enorme. Así que datos oficiales nunca hay, salvo los del registro argentino de melanomas cutáneos. Enorme trabajo que arrancó con Dora Loria, Abel González y Clara Latorre, y tiene ya 2 publicaciones, una con 3.832 melanomas del año 2009 y otro en el año 2020, recientemente, con más de 10.000 melanomas, muchos de los cuales debieron ser dejados de lado porque no se conocía la provincia de origen. ¿Cómo cambió la histología entre una publicación y otra? Fíjense que extensivo superficial baja del 54 al 27% y el nodular del 27 al 17%. Y básicamente esto es porque muchas veces no se reporta la localización o la histología. Estos datos son importantes porque se evalúan que en hombres el melanoma más frecuente es en el tronco y en las mujeres en los miembros inferiores. Y si uno se fija en mujeres jóvenes, en la tabla de abajo, bien a la izquierda, las menores de 40 años suelen tener melanomas con Breslow por debajo de 1, melanomas finos. Tiene que ver con que las mujeres consultan más, se cuidan más, se depilan, se miran las piernas, y ese es el lugar de localización más frecuente de los melanomas. Pero esta tabla me parece la más significativa. Fíjense que mujeres menores de 40 años, quienes se hizo el diagnóstico de melanoma en hospitales públicos, tenían en el 84% de los casos melanomas por arriba de 4. Y en los lugares privados, el casi 80% eran melanomas por debajo del 1, de 1 milímetro, ¿no? Esto es seguramente un problema de acceso muy importante que marca el pronóstico de estas pacientes, porque en las mayores de 70 prácticamente se igualan en hospital público y privado el Breslow. Entonces, posiblemente estas sean todas pacientes de PAMI y las muy, muy jóvenes no tenían obra social. Así que seguramente esto es un problema de acceso al cual habría que estudiar un poquito más en profundidad. La pérdida de datos del RAMP es bastante alta. En algunas bases de datos se pierden hasta el 50% o más de los datos en cuanto al Breslow, histología o anatomía, pero es un trabajo tremendamente importante. Y en su última publicación nos muestran que el noroeste y el noreste de la Argentina tienen Breslow por lo general más altos, más tumores en miembros inferiores y mayor número de acrolentiginosos. Tuvieron análisis multivariado, evidencia estadísticamente significativa en sexo, edad, región y sitio primario, y la tendencia a la mortalidad fue en aumento, con 400 muertes por año inicialmente, y en los últimos años se observan 521 muertes por año. Como conclusión podemos decir que la incidencia de melanoma en el mundo está aumentando a expensas de personas mayores de edad.
existe cierta tendencia a la estabilización en personas jóvenes, posiblemente la concientización y las campañas de educación son muy importantes. Hay enormes diferencias en diferentes regiones del mundo, tienen que ver con el tipo de piel, la exposición a la radiación ultravioleta, la educación, la prevención, el acceso. Y los registros de datos son tremendamente importantes porque si uno no tiene estadísticas locales, lo que le puede estar pasando es estar viendo un reflejo muy malo, ¿sí? Como le pasó al hombre araña. Le agradezco a Florencia Cuadros y a Yanni Fluger por toda la información suministradas, genias totales, así que muchas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias por la presentación. No voy a decir nada sobre los barcos europeos, esa la voy a dejar pasar. Te voy a hacer la primera pregunta del público. Andrés, un poco, ¿qué pensás vos? ¿Los datos que tenemos de Argentina están sobreestimados, subestimados, realmente nos representan? Comparando y habiéndote metido en las estadísticas mundiales, ¿te pensás que hay cosas por hacer mejor? Sí, en principio lo que necesitamos son registros. Siempre hablamos de tener registros locales y bueno, generalmente pasa y vamos mirando las estadísticas de otros países, pero acá claramente se demuestra en melanoma que los diferentes países tienen diferentes tipos de melanomas y además en cada región dentro de cada país son diferentes. La base del registro del RAM tiene 82% de registros en la zona céntrica, 5% es Patagonia y muy pocos pacientes registrados en el noreste. Entonces, realmente eso puede cambiar mucho y es importante saber qué tipo de melanomas tiene uno y estudiarlos, ver el Breslow y ver cuáles son los problemas de acceso a partir de esto. Esta información es clave. Yo pregunté a la gente de epidemiología de Neuquén que reportan en el RAM de dónde obtenían los datos y de patólogos y cirujanos y cómo obtenían los datos para registrar o reportar al RAM y básicamente ni me contestaron. Como por temor a qué es lo que uno va a hacer con el dato. Me dice, si usted busca datos, tiene que pasar por el comité de ética de para qué quiere esos datos. Y son registros locales, o sea, la idea era aportar y decir, ¿por qué tienen tanta pérdida de datos? Vamos a ayudar, voy a ver si yo puedo reportar todos mis melanomas, qué melanomas te reportaron, que yo te voy a dar los datos que te faltan, y realmente cuesta mucho. Así que el trabajo que ha hecho la gente del registro argentino de melanomas cutáneos es enorme. Seguramente falta mucho, cuando uno ve la tabla de falta de datos, es enorme la cantidad de pérdida de datos de localización, histología, Breslow y demás, pero es un comienzo enorme y genial, por el cual realmente tenemos algo de datos de lo que nos está pasando, ¿no? Andrés, si el comienzo dura 30, 35 años, me parece un comienzo muy mal. ¿Sí? Así de simple, cuando las iniciativas no son iniciativas que dependen de los gobiernos o de la continuidad de entidades públicas como los ministerios de salud, son todos esfuerzos anacrónicos y absolutamente que no llevan a nada. Y realmente lo que no llevan a nada es lo que demuestra el RAM, que ahora cambiamos el acro lentiginoso por el extensivo superficial, o que tenemos más nodulares, realmente no nos representa. Si vos te fijás los datos del CONCOR 3, es uno de los estudios más importantes epidemiológicos en cáncer, con casi 37 millones de personas, esta publicación es del año 2018, en realidad lo que mostró es los únicos 5 centros que reportaron de registro de Argentina, ninguno era ni el RAM, ni Buenos Aires, ni nada. Eran la provincia de Tucumán, Mendoza, Tierra del Fuego, y reportaron 1.000 casos o 1.100 casos de melanoma a lo largo de quinquenios. Entonces, eso no nos representa. Vemos un montón de melanomas, creo que en cada una de las instituciones que trabajamos cada uno de nosotros vemos más melanomas que los que están registrados en el RAM. Entonces, a mí me parece que si no hay una postura del gobierno y de todas las entes público o privado, porque no es esto público o privado, somos todos seres humanos y convivimos en el mismo ambiente, pero los datos son malísimos, tenemos muy pocos datos, casi nada. Hay una publicación muy interesante, no alcancé a mandártela, pero se presentó, se llama Future Medicine o Future Oncology, donde en el 2040 la estimación de melanoma va a ser el segundo tumor en frecuencia, abajo de cáncer de mama. Cáncer de próstata, por disminución del screening, baja al puesto número 10, pero melanoma es el segundo tumor en frecuencia. Independientemente, la charla fue bárbara, de todas las variables que vos mencionaste, pero en definitiva, si no tenemos una conducta en el registro
Y después cuando lo ves en la conducta en los registros es melanoma in situ o melanoma invasor. Si es melanoma invasor, y no puede ser que tengamos tanto pérdida de datos y sigamos insistiendo en todas las charlas que damos, no tenemos registros propios y citamos al RAM. Así que me parece que hay que gestar un movimiento, si querés, diciéndolo bien, ¿sí? Para poder, de patología donde ni siquiera la CONETEC, que es la que autoriza medicamentos, sabe cuántos melanomas hay en estadio 3 y con eso niega la adjuvancia. La CONETEC negó la adjuvancia en melanoma. Entonces, ¿cuántos estadio 3 de melanoma hay? No sabemos porque ni siquiera sabemos cuántos melanomas tenemos. Entonces, ¿cómo vas a negar algo si no sabes a cuánta población está destinada? Entonces, me parece que un orden institucional deberíamos tener. Oh, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo simplemente le pregunté a nuestro experto en patología de piel y en 10 minutos revisó su base de datos y me tiró todos los melanomas del 2019 y 2020. O sea que es simplemente buena voluntad decir, vamos a hacer un registro en serio. O sea, se puede, pero se necesita gente que realmente esté comprometida con esto, ¿no? Y es fundamental, indispensable tener datos, es como vos decís, si no sabemos ni cuántos melanomas tenemos, ¿cómo vamos a saber cuántos estadios 3? Y si la droga realmente en adjuvancia va a cambiar la historia o no, si es, como dice la CONETEC, adecuada para poder cubrir. La verdad que... Gracias, Andrés, excelente charla. Excelente. ¿Yani? Bien, damos el paso entonces ahora al doctor Gabriel Salerni. El doctor Salerni es médico especialista en dermatología. Él es doctor en medicina y máster, tiene un máster en investigación en ciencias clínicas de la Universidad de Barcelona. Es docente adscripto de la Cátedra de Dermatología de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias al doctor por prestarse el tiempo de preparar esta charla y poder compartirla con nosotros. Y damos paso a él entonces. Está muteado, doctor, me parece. Perdón, estaba con una computadora que no era la mía. Bueno, decía que fue muy agradecido por la invitación a Florencia, a Janina, a Matías. La verdad que interesantísimo siempre estar escuchando gente que se dedica a lo mismo que uno, incluso con diferentes visiones también. Mi idea era repasar un poco tips a la hora del diagnóstico, o sea, cómo llegamos al diagnóstico de melanoma hoy en día. Y obviamente el principal objetivo es diagnosticar el melanoma tan temprano como sea posible en la evolución tumoral. Nosotros sabemos que el melanoma tiene esta tendencia no solo a crecer en superficie, sino también en profundidad, y esto atraviesa la membrana basal, adquiere potencial metastásico, y esto obviamente compromete el pronóstico de los pacientes. Lo primero que preguntaba era quién detecta el melanoma, y este es un artículo de hace muchísimo tiempo, pero tristemente creo que no ha cambiado demasiado la forma en que llegan los pacientes al melanoma, un poco lo que veía en la charla de Andrés, quizá en el ámbito privado y en el ámbito público haya alguna diferencia, pero muchas veces es el paciente el que ya viene con una lesión sospechosa que nos lo viene a mostrar, y ahí obviamente no hacemos ningún esfuerzo desde el punto de vista diagnóstico, y es el paciente que hace nuestro trabajo. O sea, más de la mitad de los melanomas está reportado que eran diagnosticados por los propios pacientes o familiares, y que los médicos diagnosticamos apenas un 30% en el mejor de los casos de los melanomas. Lo que sabemos es que el diagnóstico del melanoma es sencillo en etapas avanzadas de la progresión tumoral, y cuanto más sencillo es el diagnóstico, bueno, por otro lado, peor es el pronóstico para el paciente, por esto que decíamos anteriormente. Si nos centramos en esta etapa, por supuesto, esta especie de timeline ficticio del melanoma, donde la lesión sangra, pica o duele, que muchas veces eran los signos de alarma que se daban a los pacientes, el diagnóstico siempre es tardío. Fíjense estas imágenes, le puse la edad y la fecha para que tengamos una idea de que es algo que es historia reciente. Son pacientes que vimos en el Hospital Centenario, se presentaron así en la primera consulta. Obviamente, fíjense que algunos de los casos tienen incluso satelitosis, metástasis en tránsito. El diagnóstico es sumamente sencillo, pero el pronóstico es sumamente grave. Estos pacientes fallecieron dentro de los 6 meses del momento de la primera vez que los vimos en consultorio. Tenemos después algoritmos clínicos para el diagnóstico del melanoma, el famoso ABCD con el agregado del E, y esto lo tenemos todo presente. Eso es una herramienta de educación poblacional sumamente interesante.
pero tenemos que tener en cuenta que esto es justamente eso, una herramienta de educación poblacional, no es los criterios que tiene que tener el melanoma para ser considerado como tal. Asimetría, bordes irregulares, variedad de colores y diámetro más de 6 milímetros, que esto es un punto de corte completamente arbitrario, porque la mayoría de los melanomas son de novo y empiezan siendo lesiones muy pequeñitas. Sí, importantísimo el agregado de E, de evolución. O sea, esto probablemente es el criterio más importante porque es el único que reconoce la dinámica natural del melanoma a evolucionar y a crecer. El melanoma nodular muchas veces puede ser incluso acrómico o amelanótico, de bordes perfectamente regulares, escapa a estos criterios del ABCD y probablemente es el responsable de la gran mortalidad asociada al melanoma. Aquí usamos otro algoritmo, que es el EFG, para buscar aquellas lesiones que son elevadas, firmes a la palpación y que experimentan un crecimiento continuo a lo largo de un mes. Después, desde el punto de vista de screening, tenemos dos herramientas que están muy relacionadas una con otra. O sea, lo que se llama el patrón de nevos, que todos los pacientes suelen tener un tipo especial de lunares, y lo veíamos también en una de las primeras presentaciones. Y este concepto va de la mano con otro concepto, que es el del signo del patito feo. Si un paciente tiene una determinada característica de lunares, obviamente que aquella lesión que es diferente al resto de los lunares del paciente, no quiere decir que va a ser un melanoma, pero al menos que es una lesión sospechosa digna de atención. Fíjense este paciente con un síndrome del nevo con atipia, obviamente el abordaje que tenemos que hacer es más integral. Y así como la dermatología tiene mucho de poesía, tenemos el signo del patito feo, tenemos también el signo de la caperucita roja, para aquellas lesiones que desde el punto de vista clínico parecen banales, lo vamos a ver después, esto es un melanoma, y este es un paciente lleno de queratosis seborreicas, este es también un melanoma, y vamos a ver después cómo llegamos a este diagnóstico. La idea es tratar de llegar antes. Los dermatólogos utilizamos el dermatoscopio, que es una herramienta que nos permite reconocer estructuras no visibles a simple vista, y ahí es donde realmente hace el impacto. Poner el dermatoscopio, las lesiones que están hacia la derecha de la pantalla, no tiene ningún mérito, o sea, el diagnóstico es clínico. Los norteamericanos le llaman en la literatura doorway melanomas, o sea, son melanomas desde la puerta del consultorio, y es el paciente el que viene a mostrar esta lesión. Con respecto a la evidencia en melanoma, el uso de la dermatoscopía incrementa la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico clínico. Cuando usamos el dermatoscopio sacamos menos lesiones benignas por cada melanoma que detectamos y también sacamos menos lesiones en general. Y debemos mirar todo con el dermatoscopio de los dermatólogos, porque si nosotros preseleccionamos clínicamente qué lesiones queremos observar con el dermatoscopio, esto está demostrado que se asocia a una pérdida de un número significativo de lesiones que merecen seguimiento o extirpación. Fíjense estos ejemplos: 72 años, antecedentes familiares y personales, lesión nueva, desde el punto de vista clínico parece sumamente banal, un color regular. Esta es la imagen dermatoscópica de esta lesión. Un segundo. Un segundo, que no sé qué. Perdón, ¿eh? Esta imagen desde el punto de vista dermatoscópico, obviamente no vamos a hablar de criterios dermatoscópicos, pero es una información diferente a la que vemos a simple vista. Se decide la extirpación y corresponde a un melanoma in situ. Esta otra lesión, que parece que se está escondiendo en el pliegue de la rodilla de una mujer de 68 años, con el dermatoscopio reconocemos estructuras que nos sugieren que debemos extirparlo, y es un melanoma de 0.3. O esta otra lesión, dos melanomas previos, fíjense la cicatriz en la espalda, esta lesión que es el típico aspecto de un nevo intradérmico, banal, sin ningún criterio, y desde el punto de vista dermatoscópico también se lo ve, pero al explorar la base de la lesión descubrimos criterios que nos dicen que hay algo en crecimiento ahí abajo. En este caso llegamos al diagnóstico de un melanoma in situ asociado a un nevo intradérmico. No sé qué problema tengo para la... Perdón, ¿eh? O esta imagen que les mostraba anteriormente, esta queratosis seborreica desde el punto de vista clínico, bajo el dermatoscopio tenemos pistas claramente de que estamos viendo una lesión más sospechosa y corresponde a un melanoma que simulaba clínicamente una queratosis seborreica. O esta lesión que les mostraba anteriormente, nódulo rojizo, desde el punto de vista dermatoscópico, un melanoma. Esta otra lesión, una lesión nodular, crecimiento, cumple con este algoritmo del EFG, y estas lesiones crecen rápidamente. Cuando hablamos de la velocidad de crecimiento del melanoma, es esto. En este caso lo publicamos.
10 días entre que vimos al paciente en el consultorio y se programó la extirpación, y ya vimos evolución, crecimiento de esta lesión en solo 10 días, que si lo consideramos es un tiempo bastante ágil para poder extirparlo. Obviamente cuando vemos estos pacientes miramos todo con el dermatoscopio, pero el dermatoscopio ya nos da esta información de reconocer el patito feo con la dermatoscopía. Y fíjense estos 2 melanomas que tenía el paciente sincrónicos la primera vez que lo vimos en consultorio. Con respecto a la evidencia, ¿qué es lo que nos dice? Que el entrenamiento y la utilización de la dermatoscopía se recomienda de manera rutinaria en la evaluación de lesiones pigmentadas. Y esto tiene niveles de evidencia 1 y 2. Pero la idea es cómo llegamos antes, y si podemos llegar antes al diagnóstico. Y tenemos 2 posturas completamente diferentes. Si nosotros al paciente le sacamos absolutamente todo lo que vemos, nunca se nos va a pasar un melanoma por alto, vamos a tener una gran cantidad de lesiones extirpadas, o sea, nuestra especificidad va a caer. Si por otro lado no le saco absolutamente nada, no detecto melanoma, pero mi especificidad está alta. Siempre hay tensión entre sensibilidad y especificidad. Fíjense esto que no de una fecha no muy distante, en el año 2009 se propuso la extirpación preventiva de lunares en un journal alemán, como disminuir la carga melanocítica. Y lo que está claro, y esto fue el editorial del número siguiente, que esto ofrece poco o ningún beneficio para los pacientes porque no previene el riesgo de futuros melanomas, y obviamente la utilización de seguimiento dermatoscópico digital o fotografía corporal total es una alternativa profiláctica práctica y razonable. Y brevemente, solo 1/3 de los melanomas se desarrollan en un nevo preexistente y los melanomas inicialmente son indistinguibles de lesiones benignas. Entonces, la fotografía corporal total es la que nos va a permitir detectar si una lesión es nueva, como en este caso, fíjense esta lesión milimétrica, esta es la imagen dermatoscópica, es una lesión biológicamente inestable y corresponde a un melanoma in situ. O en esta paciente, con ya 2 melanomas previos, no parece haber grandes cambios en los mapas corporales, la imagen dermatoscópica sigue siendo en el baseline y en el seguimiento completamente banal, pero hubo un cambio, y esto indica la extirpación, y acá en este caso estamos frente a un melanoma in situ. Obviamente el uso de la dermatoscopía, y esto es un poco lo que fue mi tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, permite el diagnóstico con un bajo índice de sospecha clínico, con un bajo índice de sospecha dermatoscópica, con una baja tasa de biopsias y con un mejor pronóstico para los pacientes. Y esto lo hicimos en un metaanálisis donde demostramos que este seguimiento permite que nos encontramos con una mayor proporción de melanomas in situ y melanomas delgados en la población general, y a la vez que se minimiza la extirpación de lesiones benignas, siempre que seleccionemos adecuadamente la población. Y esto, a partir de la publicación del metaanálisis, le elevó el nivel de evidencia en cuanto a la recomendación del uso del seguimiento digital. Y un poco el desafío del diagnóstico en términos de pandemias. Esto se ha demostrado que los pacientes consultaban menos, que se utilizaban menos los quirófanos, y que esto indudablemente va a tener un impacto en la sobrevida de los pacientes y en el costo de los tratamientos avanzados. Y esto es un collage de los melanomas que tocó ver el año pasado en plena pandemia, así que obviamente para llegar al diagnóstico precoz necesitamos que los pacientes vengan también al consultorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla. Fue muy interesante para todos nosotros. Vamos a mirar a ver si hubo alguna pregunta del público. Yo le preguntaría en principio al doctor específicamente con respecto a la fotografía corporal digital total, ¿cuáles serían las indicaciones que ustedes, en un paciente, si es cuando tienen algún antecedente de melanoma o si hay alguna indicación para la población en general para poder hacerlo? Porque a veces no llegan a las consultas los pacientes y quisiera ver cuáles son las indicaciones específicas que tiene. El principal criterio es que un paciente con gran cantidad de lesiones melanocíticas. Muchas veces se pone mucho en la balanza si un paciente ha tenido melanoma, pero si un paciente tuvo melanoma y no tiene lunares, el seguimiento digital no va a tener un gran beneficio. Esta es una técnica que obviamente tiene su indicación puntual en pacientes con síndrome del nevo con atipia, con gran cantidad de lesiones melanocíticas, y esto ya de por sí es la indicación. Si el paciente obviamente tiene antecedentes familiares o personales de melanoma, o incluso mutación de riesgo para melanoma, obviamente que esto incrementa más el riesgo, pero el factor de riesgo determinante es la presencia de gran cantidad de lesiones melanocíticas. Una pregunta más es con respecto al screening en melanoma, si consideran desde el punto de vista dermatológico que hay algún
algún setting especial para que los pacientes que tengan que hacer algún control específico y cada cuánto para intentar diagnosticar precozmente a los pacientes para melanoma? Yo creo que de lo más importante de estos acrónimos que hablábamos, probablemente la E de evolución. Cualquier lesión en la piel que experimenta un cambio o una lesión que aparece donde algo no había, creo que esta herramienta es la que nos posibilita llegar a tiempo. Si finalmente estamos viendo una verruga seborreica, un dermatofibroma, una lesión benigna o un cáncer de piel no melanoma, perfecto, pero necesitamos ver lesiones que no van a hacer nada para que justamente no sacrificar la sensibilidad en el diagnóstico precoz del melanoma. Sí, quizás mi pregunta es, ¿cuándo el médico tendría que derivar al paciente al dermatólogo? ¿Lo tendría que hacer el paciente, consultar al dermatólogo preventivamente en forma, no sé, anual, para ver si tiene alguna lesión? ¿O solamente lo derivamos cuando, o el paciente tiene que consultar cuando tiene algún cambio o una evolutividad en alguna lesión especial? Obviamente la recomendación es que todo paciente realice un control dermatológico al menos una vez al año. O sea, con el dermatoscopio detectamos melanomas que el paciente no sabe que tiene y probablemente que por una cuestión de rango de especialización en otras especialidades no lo vean. O sea, el entrenamiento con dermatoscopía exige justamente esto, o sea, cierto entrenamiento para reconocer patrones y detectar el melanoma cuando clínicamente todavía no tiene aspecto de melanoma. Entonces, siempre, por lo menos, al menos una vez al año, el control dermatológico. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Gaby, el otro día nos preguntaron en otro lugar a partir de qué edad se recomienda, si bien sabemos que el melanoma en la población pediátrica es infrecuente, pero la otra vez nos preguntaron a partir de qué edad comienza este control con el dermatólogo. Yo, obviamente, los pacientes que tienen cierto riesgo en la familia, son hijos de pacientes con melanoma, probablemente a partir de los 12 años ya le digo que me los traigan al consultorio. Antes de esto lo dejo en manos del pediatra, pero sí a lo mejor con la recomendación de que si alguien hace, o sea, alguien sugiere la extirpación de alguna lesión en población pediátrica, que hagamos una evaluación un poco más específica previo a tomar alguna conducta, porque después también el problema de un diagnóstico histológico no muy puesto en contexto y termina siendo un dolor de cabeza. Yo creo que a partir de los 12 años ya podríamos hacer el control rutinario, sobre todo si es en antecedentes familiares de riesgo. Bien, perfecto. Bien. Bueno, hay una pregunta de la doctora Vilches, ¿sí? La vamos a hacer. La doctora nos pregunta, en lo que respecta a los controles en pacientes con melanoma, ¿cuál es la recomendación para el seguimiento con dermatoscopía? Bueno, obviamente los pacientes que seguimos con diagnóstico de melanoma, cada control que hacemos, ya sea a los 3 meses o a los 6 meses, depende del estadio en el que esté, siempre hacemos la revisión dermatológica. O sea, yo particularmente no concibo una revisión de la piel sin el uso del dermatoscopio, o sea, con el grado de evidencia que tenemos para la recomendación de su uso. Pero mínimamente cada 6 meses la revisión en un paciente de riesgo que ha tenido melanoma. Perfecto. Bueno, creo que podemos dar por terminada esta charla. Le agradecemos al doctor nuevamente. Flor. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Bueno, y ahora vamos a pasar con el doctor Esteban Marona, que es patólogo especializado en dermatología de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a hablar sobre las claves para identificar al gran simulador. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Janina y al doctor Chacón. Yo voy a hablar entonces sobre las claves para identificar melanoma. Vamos a empezar hablando de criterios histológicos de melanoma y en principio, para saber de qué estamos hablando, vamos a explicar rápidamente cómo se ve un nevo melanocítico, ¿sí? Para ver cuál es la diferencia entre un melanoma. Esta es una epidermis, como ven aquí, esta es la dermis, y lo que se ve en un nevo melanocítico es, a nivel de la unión dermoepidérmica, estos grupos de células névicas redondeados, ovalados, que se llaman tecas, ¿sí? Las tecas son de un tamaño bastante regular
y están en las puntas de las crestas interpapilares. Las células névicas, como vemos aquí, tienen núcleos ovalados, de un color bastante homogéneo y hay poco diferencia de tamaño. Por otro lado, los nevos también pueden tener un componente en la dermis, los llamados nevos intradérmicos o nevos compuestos, donde vemos que se forman nidos de células névicas en la dermis. Y acá hay uno de los conceptos más importantes, que es lo que llamamos la maduración del nevo. Un concepto de benignidad es ver que en los nevos las células superficiales en general tienen un núcleo más grande, un aspecto epitelioide, y forman grupos, forman nódulos, mientras que a medida que van hacia la profundidad, las células van siendo cada vez más pequeñas y ya no forman nódulos, sino que se disponen en una forma suelta, ¿sí? Como se ve en esta foto, se nota como que la parte superficial es más densa. Esto es lo que llamamos maduración del nevo. Otra parte de la maduración del nevo es que el pigmento melánico en general está en la superficie, como se ve aquí, en estas células, y va desapareciendo a medida que profundizamos en la lesión. En cambio, en los melanomas, los criterios son distintos, ¿sí? Vamos a tener por un lado criterios arquitecturales y por lo otro criterios citológicos. En cuanto a los criterios arquitecturales, uno de los más importantes es el de la asimetría de la lesión. Esta es la foto de un nevo, ¿sí? Un nevo intradérmico. Si uno traza una línea por la mitad, vamos a ver que a ambos lados la lesión es parecida, o sea, es simétrica. En cambio, cuando tenemos un melanoma, si trazamos una línea por la mitad, vemos que hay sectores profundos con grandes nódulos y del otro lado hay sectores más superficiales. O sea, la lesión es distinta a ambos lados. La asimetría es un concepto importante para el diagnóstico. Uno de los criterios por ahí más importantes es la disposición de los melanocitos sueltos en un patrón que llamamos dispersión palletoide. La dispersión palletoide significa que en la epidermis los melanocitos atípicos se disponen en forma suelta en todo el espesor del epitelio, ¿sí? Un aspecto que a veces se llama imagen en suelta de globos. En cambio, en los nevos habitualmente uno va a tener solamente tecas en la unión dermoepidérmica o algunas células sueltas, pero siempre en la basal. Acá vemos otra de estas imágenes donde vemos que en la epidermis hay células sueltas o grupos pequeños con un aspecto en suelta de globos. Cuando hay nidos epidérmicos, en los melanomas malignos los nidos tienen una gran variabilidad de tamaño y forma, distintos a esas tecas regulares que les mostré al principio, ¿sí? Y suelen tender a confluir, se juntan entre sí. Fíjense acá, por ejemplo, este es un nido en la unión dermoepidérmica, pero es gigantesco y no tiene un tamaño, un aspecto regular, ¿sí? Y acá tenemos otros nidos que son completamente irregulares y tienden a confluir entre sí, formando estructuras más grandes. Finalmente, ¿qué ocurre con los nidos en la dermis? En la dermis los nidos también varían de tamaño y de forma y tienden a confluir. Muy importante es la ausencia de maduración en profundidad. Recuerden que les había dicho que un concepto importante en el nevo era la maduración. En el melanoma no hay maduración en profundidad y además hay un cambio importante en la pigmentación. En el nevo el pigmento está solamente en la superficie y en el melanoma puede ser completamente irregular. Fíjense en esta foto como aquí tenemos en la dermis unos nidos enormes que confluyen entre sí y no parece haber ninguna maduración. De hecho, los nidos en la superficie son más pequeños que los nidos en la profundidad. Y acá lo que vemos es que en la parte profunda de un tumor sigue habiendo pigmento melánico y que varía mucho. Acá hay zonas más pigmentadas, otras menos, y acá de hecho hay un clon que es completamente amelanótico. Después tenemos los criterios citológicos. ¿Cómo son las células? Les había mostrado antes que las células del nevo son ovaladas y bastante homogéneas en su pigmentación. En cambio, las células del melanoma presentan un pleomorfismo nuclear variable, nucleolos en general grandes, y mitosis en todo el espesor del tumor. Este concepto de las mitosis es importante porque uno considera que en un nevo benigno, en general la proliferación se da en los estratos superficiales, más que nada en la unión dermoepidérmica. Se dice que el nevo prolifera en la superficie y gotea hacia la profundidad. Las células de la profundidad ya no tendrían que estar
ciclando, ¿sí? En cambio, en un melanoma toda la lesión está proliferando y vemos mitosis en todo el espesor del tumor. Acá vemos entonces la citología de un melanoma con células de núcleos mucho más grandes, con nucleolos importantes, esta con 2 nucleolos, y aquí en el medio una figura mitótica con 4 polos. Por supuesto que cuando uno tiene todos estos criterios, hacer el diagnóstico de melanoma es fácil, pero muchas veces tenemos solamente algunos criterios, o los criterios se encuentran en sectores focales, y ahí ya es una cuestión del patólogo priorizar un criterio sobre otro para llegar a la decisión y al diagnóstico de un melanoma. Pero incluso muchas veces no es posible para el patólogo llegar a un diagnóstico de certeza, ¿sí? En la última actualización de la clasificación de tumores de la Organización Mundial de la Salud, se favorece el uso de una terminología descriptiva y provisional en estas lesiones con criterios conflictivos. Entonces ustedes van a ver que por ahí aparecen términos como SAMPUS, YAMPUS y el por ahí más conocido MELTUM, que es tumor melanocítico de potencial maligno incierto, que lo que significan es en realidad la expresión de una duda del patólogo, ¿sí? El MELTUM no es un diagnóstico, un paciente no tiene un MELTUM, lo que tiene es una lesión que al patólogo le preocupa mucho, pero que no se puede decir bien qué es. En general, muchas veces los MELTUM terminan siendo tratados como melanomas y se le hace una ampliación y ganglio centinela. Quisiera terminar hablando un poquito del uso de la inmunohistoquímica en lesiones melanocíticas. ¿Para qué usamos inmunohistoquímica? Lo más habitual es usarla para confirmar una estirpe melanocítica. Por ejemplo, si tenemos un ganglio con una metástasis de origen desconocido o un tumor muy pleomórfico en la piel, el uso de marcadores melanocíticos nos va a permitir decir que esa lesión es un melanoma, ¿sí? Para este uso, en general usamos anticuerpos melanocíticos. Los más conocidos son los anticuerpos que marcan el citoplasma, como la proteína S100, que es muy sensible, pero no tan específica porque marca otros tipos de tumores, y la HMD45 y melana, que por ahí no son tan sensibles porque dejan sin marcar un 20% de los melanomas, pero sí son mucho más específicos. Y también tenemos anticuerpos nucleares como el SOX10 o el MITF, que tienen un poco los mismos valores de sensibilidad y especificidad que nombré antes. Pero otro uso un poco más discutible es para la inmunohistoquímica, es para poder tratar de distinguir lesiones benignas de malignas. En estas lesiones que les dije antes, donde los criterios a veces no terminan de cerrar mucho, los patólogos muchas veces usamos inmunohistoquímica. Lo que está descrito más clásicamente es usar HME45 y melana, porque estos marcadores nos muestran un poco cómo maduran las lesiones, y en los melanomas suelen dar una marcación muy irregular. También se puede usar Ki67, que ustedes conocen como el índice de proliferación, porque el índice de proliferación nos permite ver si hay marcación en todo el espesor del epitelio, que eso, del tumor, perdón, que eso nos hablaría de un melanoma, o si solamente la proliferación es superficial, que como les dije antes, eso es lo que uno espera ver en un nevo. Pero estos marcadores, sinceramente, ayudan poco para el diagnóstico. Yo creo que el gran golazo o el santo grial de la inmunopatología sería encontrar un marcador que nos dijera en forma directa si la lesión es benigna o maligna. O sea, si es positivo es maligna, si es negativo es benigna. Hasta ahora los que se han propuesto y que se suelen utilizar son la P16 y el PRAME. P16 ya hace bastante que está en uso. Se supone que la ausencia de este marcador en tumores melanocíticos favorecería la tumorigénesis, o sea, los melanomas se supone que son negativos con P16. Se ve que habitualmente los nevos son francamente positivos, los melanomas negativos, pero después hay muchos casos donde la marcación es más variable, hay menos intensidad o incluso una variación heterogénea. Se discute en los distintos scores si hay que ver los núcleos o los citoplasmas, y la verdad es que la bibliografía más reciente nos está hablando de que la P16 no es realmente tan útil como pensábamos al principio. Así que hay muchos melanomas que marcan P16 y hay muchos nevos que no lo marcan. De hecho, yo hace 2 semanas tuve una lesión conflictiva donde usé P16, me dio fuertemente positiva, después me dieron la ampliación de la lesión y era un franco melanoma. Así que ahí terminé de perder mi confianza en la P16. Actualmente se está proponiendo
el PRAME. Este es un marcador que creo que ustedes lo conocen porque es un antígeno asociado a tumores, es de la familia de los antígenos del cáncer de testículo y está en varios cánceres y también en algunos tejidos normales. Algunos artículos han mostrado cómo es la expresión del PRAME en tumores melanocíticos y se ha visto que un 92% de los melanomas marca PRAME, de las metástasis de melanoma marca PRAME, el 90% de los melanomas primarios también marcaría PRAME, y en cambio los nevos, un 86% son negativos, pero el resto son, en general, tienen una marcación muy focal, menor al 25%. Entonces está proponiendo usar PRAME como un marcador que puede ayudar para el diagnóstico, la distinción entre un nevo y un melanoma. Por supuesto, siempre estos marcadores los vamos a seguir usando en correlación con las características morfológicas del tumor. No hay por ahora ningún marcador que uno pueda decir que por ser positivo o negativo la lesión es un melanoma. Bueno, esto es todo lo que les podía decir sobre este tema y si desean puedo responder algunas preguntas. Gracias, Esteban, por la presentación. Muy buena la charla. Dentro de las preguntas de la audiencia hay algunas que son específicas para saber si uno debería tener en todas las instituciones que atienden pacientes con cáncer dermatopatólogos, o bien la patología debe ser derivada a un dermatopatólogo de experiencia. ¿Cómo podés definir esa situación? Bueno, yo soy un dermatopatólogo, pero mi formación es de patólogo quirúrgico general, como todos los patólogos, y creo que un patólogo general está capacitado para diagnosticar la mayor parte de las lesiones melanocíticas, tanto benignas como malignas. Por supuesto que hay lesiones que dan mucho conflicto, como nombré en un momento, y por ahí sí, esas lesiones sea adecuado consultarlas con un patólogo con más experiencia, con un dermatopatólogo. Pero sinceramente, no voy a decir algo que es falso, yo creo que cualquier patólogo puede diagnosticar un melanoma convencional. Bien, la otra pregunta que viene también de la audiencia y a colación de lo que mencionás es, en tu experiencia como dermatopatólogo, ¿sí? ¿Cuál fue el caso más complejo donde debiste identificar un melanoma donde no parecía un melanoma? Y aclaran si el melanoma amelanótico constituye uno de los diagnósticos diferenciales más complejos, o eventualmente algún que otro merkeloma, o también algún que otro melanoma de partes blandas o sarcoma de células claras. Bueno, es una pregunta con muchas aristas. Sobre si el melanoma melanótico es complicado para diagnosticar, creo que es más complicado para ustedes clínicamente. Para el patólogo, claramente es un tumor maligno y lo resolvemos rápido. Si no tiene componente de la unión, se puede hacer inmunohistoquímica, pero no es algo que se nos vaya a pasar. El tumor más difícil que me puede haber tocado diagnosticar, pero acá estamos hablando por ahí en la experiencia que tenía, porque por ahí hoy no me hubiera sido tan difícil. Fue un melanoma acral lentiginoso que lo vi en la institución de ustedes, en la cual sinceramente lo diagnostiqué como una cicatriz. Y cuando me mandaron la foto clínica era un tumor gigantesco, y ahí me di cuenta que los melanomas acrales lentiginosos son una lesión muy sutil. Las células son prácticamente invisibles, y como la charla era corta, no lo puse, pero justamente quería mostrar ese caso, porque haciendo inmunohistoquímica uno podía ver que había millones de células melanocíticas, pero que al ojo no entrenado eran difíciles de ver. Y respecto de los sarcomas de células claras, es un tumor ese sí es un diagnóstico difícil de hacer, porque incluso es difícil la misma definición del tumor mismo, ¿no? Esa es la verdad, no hay criterios claros para hacer ese diagnóstico. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias por la presentación y te agradecemos de la Sociedad Argentina de Oncología Clínica. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, vamos a seguir con la siguiente charla. El próximo en hablar va a ser el doctor Andrés Rodríguez, que nos va a hablar sobre los test moleculares, cuándo, a quién, cuáles pedir.
El doctor es especialista en medicina interna y oncólogo clínico, trabaja en el Instituto Alexander Fleming, así que bueno, le da paso a él para que nos deleite con su charla. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a los organizadores y a la Asociación Argentina de Oncología. Y vamos a hablar de los test moleculares, específicamente del biomarcador que se usa actualmente, que es el BRAF, con el test sugerido que se usa en la práctica clínica diaria, y también de otras alteraciones moleculares no BRAF, en donde es una ventana de oportunidad para el testeo con secuenciación de nueva generación. Actualmente nosotros utilizamos el BRAF como biomarcador para decidir el tratamiento adyuvante en pacientes de estadio 3 y para decidir el tratamiento en pacientes metastásicos. Sabemos que la mutación del BRAF se encuentra presente en un 50% de los melanomas, hablando específicamente de los melanomas cutáneos en pacientes jóvenes, más frecuentemente referidos al melanoma extensivo superficial y el nodular, y también más frecuentemente en las zonas de tronco y extremidades. Habitualmente no asociado a exposición solar crónica, sino asociado a exposición solar intermitente. La mutación más frecuente se da en la ubicación del codón 600, donde hay una sustitución de aminoácidos, la valina por ácido glutámico, y esto está presente en más de un 80% de los melanomas, y confiere las características fenotípicas que les había dicho previamente de pacientes jóvenes con exposición solar intermitente. El segundo en frecuencia, alrededor de un 10%, es aquella alteración donde se reemplaza la valina por lisina en la mutación B600K, y acá esta sí está asociada fenotípicamente con melanomas de gran espesor, con alto índice mitótico, con daño solar crónico, en pacientes un poco más añosos y de ubicación más frecuentemente en cabeza y cuello. Y luego le siguen otras ubicaciones en un menor porcentaje y con distinta respuesta a los tratamientos farmacológicos. Este es un esquema donde vemos la representación tridimensional de lo que es el BRAF y el exón, donde se ejemplifican zonas que son fundamentales tanto en la activación de la vía como en el potencial fuente terapéutica, ¿no? Y así es el sitio de unión al RAS y otros sitios como es el sitio de unión al ATP, el sitio catalítico y el sitio de activación. Dentro de la categorización de las mutaciones del BRAF y los mecanismos de activación de las vías de la MAC quinasa, están descritas 3 clases, dentro de las cuales la clase 1, que involucra el codón 600, tiene una alta actividad quinasa y es muy respondedora a los tratamientos dirigidos. La clase 2, que hace referencia a aquellas mutaciones fuera del codón 600 y tienen una actividad intermitente y menor respuesta a la terapia dirigida. Y la clase 3, que generalmente es dependiente de las mutaciones del RAS, acá el ejemplo más claro es del NRAS. El Atlas del Genoma del Cáncer en el 2015 nos describió estos 4 tipos moleculares, en donde un grupo, además del BRAF, lo representa la alteración del RAS. Acá el ejemplo más claro es el NRAS, la alteración del gen de la neurofibromatosis tipo 1 y el triple wild type, donde se encuentran otras alteraciones moleculares. Esto tiene una expresión fenotípica que cuando hablamos de alteración del NRAS, en un codón específico más frecuentemente en el Q61, que está vinculado más frecuentemente a los nevus congénitos, asociados a síndromes heredofamiliares, a la exposición al daño solar crónico, con melanomas con un elevado Breslow, melanoma nodular, y también en el subgrupo del gen de la neurofibromatosis vemos una asociación más frecuentemente con el melanoma desmoplásico, también asociado al daño solar crónico en pacientes añosos con un elevado TMB. Y en el triple wild type se ven alteraciones múltiples complejas que vamos a ver más adelante. El año pasado se incluyó a la clasificación molecular, se incluyó el daño solar crónico, y así podemos encontrar 2 tipos grandes de melanomas, aquellos vinculados
al daño solar crónico con una alta exposición a rayos UV y aquellos vinculados a una baja exposición de rayos UV, y así vemos en este cuadro que a mayor exposición solar, mayor acumulación de mutaciones. ¿Cómo es el testeo del BRAF que usamos actualmente? Sabemos que el BRAF puede conferirle una mutación de inicio o fundacional. Se puede tomar biopsia o muestra del tumor primario de la metástasis, sabiendo que hay elevada concordancia. Se usa tejido, el tejido que está embebido en parafina. Para su procesamiento se hace la extracción de ADN mediante un kit. Se tiene que especificar el porcentaje de células tumorales, que habitualmente no debería ser menor al 50% del total de la muestra, y se debe tener en cuenta que aquellos nevus melanocíticos que no son un melanoma también pueden tener mutaciones del BRAF, y hay que tener en cuenta esto a la hora de mandar la muestra a testear, ¿no? Y lo que se informa en aquellos laboratorios donde tienen el kit para el procesamiento de la PCR real time es la proporción adecuada de células neoplásicas sobre el total de la muestra, y va a identificar las mutaciones más frecuentemente asociadas y que sabemos que tienen respuesta a la terapia dirigida, como el AB600E, D, K, R y M, que también incluye otras de menor frecuencia, pero que pueden tener respuesta también. Y una cosa muy importante es el límite de detección reportado, es decir, la frecuencia alélica con la cual puedo encontrar la mutación, que en este caso es del 5%. Las guías internacionales recomiendan el testeo del BRAF en enfermedad temprana, en estadio 3 y en melanomas metastásicos, tanto ESMO como NCCN lo establecieron, y la FDA aprueba la metodología de PCR real-time como el método de elección. En este cuadro podemos ver distintas metodologías para identificar la mutación, todas con una alta sensibilidad y especificidad, donde es importante el límite de detección o la frecuencia alélica mínima con la que puedo detectar la mutación. Así vemos que esto es un déficit para la tecnología de secuenciación Sanger, y habitualmente todas se basan en PCR, donde la PCR real-time es la que se usa actualmente. El NGS puede llegar a tener una ventana de utilidad en el melanoma. Sabemos que tiene una sensibilidad mayor que la PCR real-time, pero tiene la facultad de que requiere menor cantidad de tejido, 10% del total de tejido tumoral, requiere validación interna y externa, el tiempo y los costos llegan a ser elevados, y nos da la posibilidad de analizar no solo el BRAF con todas sus mutaciones, sino también el NRAS y el KIT, entre otras mutaciones. Las guías de ESMO establecieron la utilidad de la metodología NGS de acuerdo al acceso al tratamiento, es decir, el acceso a protocolos, accesos expandidos o uso compasivo, de acuerdo al fármaco a utilizar con la mutación encontrada. Y existen paneles comerciales, dentro de los cuales el aprobado por la FDA en melanoma es el Foundation One. El ctDNA, que se habla actualmente en los últimos años, se empezó a hablar más de esta técnica, que es una técnica no invasiva, que se hace con muestra de plasma, que en el plasma representa 0.01 y 10% del DNA tumoral circulante total. Necesita tecnologías con elevada sensibilidad, y acá el aumento de los costos. Hasta la fecha no hay ensayo de validación para el uso en la práctica clínica, y habitualmente cuando hablamos de esta patología del melanoma, habitualmente tenemos tejido tumoral disponible, así que en ese sentido no reemplaza el testeo en el tejido. En el futuro se podría llegar a utilizar para la monitorización, para anticiparse de la progresión radiográfica, y eso basado ya en varios trabajos publicados. También tiene una utilidad en definir la pseudoprogresión, que puede generar duda radiográfica cuando un paciente está recibiendo inhibidores del checkpoint. Y existen trabajos de corte de validación prospectiva de bajo número de pacientes, donde incluye varias alteraciones moleculares, además del BRAF, donde vieron que precedió a la progresión radiográfica en 3 meses y medio. Más allá de la mutación del BRAF, nos encontramos frente a la situación de pacientes donde son BRAF wild type y progresan a la combinación de inhibidores del checkpoint. Y acá es donde se abre la ventana terapéutica para encontrar otras alteraciones moleculares.
Y esto en ASCO de este año lo pusieron como un problema a aquellos pacientes que progresan a la combinación de inhibidores del checkpoint y no tienen la mutación del BRAF. Muchos trabajos realizaron firmas moleculares y a través de NGS detectaron múltiples alteraciones moleculares potencialmente targeteables, una de las cuales es la mutación del NRAS, que sabemos que no tiene un inhibidor directo y se puede encontrar en el 20% de los melanomas cutáneos, pero que hay tratamientos farmacológicos que pueden inhibir la vía mediante la inhibición del MET, alcanzando tasas de respuesta que son bajas, pero en esta situación podrían considerarse. Hay trabajos en curso donde utilizan combinaciones de inhibidores de MEK con inhibidores de ciclina, pan-RAF inhibidores e inhibidores de PI3K. Sabemos que depende de la localización del origen del melanoma, hay distintas alteraciones moleculares, así tenemos la diferencia con el melanoma uveal y el melanoma de mucosas, y acá vamos a hablar del GNAC, donde es comúnmente visto en el melanoma uveal, y en el melanoma cutáneo está relacionado con el NEUS azul. Y existen inhibidores de esta vía, esta proteína, este receptor 7 pasos transmembrana asociado a proteína G, donde están siendo estudiados. Y hablando propiamente del melanoma uveal, este año se presentaron también otras proteínas que les confieren un carácter pronóstico, y también se están desarrollando inhibidores que tienen que ver más con los cambios epigenéticos. Las fusiones del BRAF, en este caso a diferencia de las mutaciones, también es algo que se puede presentar en el menos del 5% de los melanomas, y esta fusión se genera en el dominio quinasa con múltiples partners y se ve más frecuentemente asociado a los melanomas espitzoides. Otros genes de fusión que también se pueden llegar a ver, también comúnmente vistos en el melanoma espitzoide, y que se pueden identificar con la tecnología de NGS, son las fusiones de NTRK, los rearreglos de ALK, las fusiones del ROD1 y del MET, que pueden estar presentes en menos del 1% de los melanomas. Otro de los potencialmente targets son la alteración de la vía de recombinación homóloga, que sí puede estar alterada en un 20% de los melanomas, y se están estudiando en los pacientes que tienen esta alteración inhibidores del PAR. En la práctica clínica hay distintas experiencias que muestran la aplicación de NGS, y esta es una en el Memorial Sloan Kettering, donde a 700 pacientes con melanoma les hicieron NGS y encontraron un 16% de alteraciones moleculares potencialmente targeteables. Entonces plantean como que el subgrupo de pacientes BRAF wild type pueden llegar a ser un grupo donde se puede utilizar esta tecnología y encontrar alteraciones que pueden tener un potencial terapéutico más allá de haber progresado a la inmunoterapia. Cuando hablamos de alteraciones del KIT, que sabemos que son más frecuentes en melanoma acral y de mucosas, y a nivel dérmico asociado al daño solar crónico, pero se cree que en esta situación es una acumulación de mutaciones pasajeras. También hacen un paralelismo con la alteración en GIS, y se ve que es una mutación sin sentido donde da ganancia o amplificación, y se ubica más frecuentemente en el dominio intracelular. De los exones el más frecuentemente alterado es el exón 11, y se dice que habitualmente es exclusiva de otras alteraciones moleculares, pero hay distintas experiencias donde ven que hay coocurrencia con mutaciones del BRAF y el NRAS. Se sabe que la mutación del KIT es un evento temprano, y en esta situación la primera línea de tratamiento es con inmunoterapia, y a la progresión se sugiere usar imatinib, que sabemos que puede llegar a alcanzar tasas de respuesta cercanas al 20%. Frente a la progresión a inhibidores del KIT, existen mecanismos de resistencia ya estudiados que pueden llegar a ser una mutación secundaria adquirida del KIT, o la coocurrencia con mutación del NRAS, y en este caso los inhibidores del MET tendrían alguna utilidad, y esto todo debido al crosstalk que tienen estas vías moleculares. El exón 11 y el exón 13 parece que son los más sensibles al imatinib, y las alteraciones en el exón 17 y 18
y las amplificaciones son resistentes. En esta situación, la terapéutica de primera línea siempre es inhibidores del checkpoint. En cuanto a las fusiones de NTRK, sabemos que se dan un bajo porcentaje, en el melanoma de menos del 1%, y en los trabajos pivotales, tanto en entrectinib como en larotrectinib, incluyeron pacientes con melanoma. Las guías de ESMO con respecto a la utilidad de NGS lo plantean en tres niveles de recomendación. En la práctica clínica diaria puede ser una opción alternativa a la RT-PCR si no genera un costo adicional, y debería utilizarse en centros académicos de investigación clínica con acceso a ensayos y a protocolos, y en el paciente individual tiene que ser discutido entre el médico y el paciente si no hay un costo adicional para el sistema de salud y si el paciente está informado sobre la baja probabilidad de beneficio. Y todo esto usado o aplicado mediante una escala de accionabilidad farmacológica de acuerdo al nivel de evidencia del fármaco que se va a utilizar de acuerdo a la alteración molecular encontrada. Y así podemos concluir que actualmente el biomarcador que se usa es la mutación del BRAF en la situación de adyuvancia mediante RT-PCR en metastásico, y aquella situación en donde progresan a la combinación de inhibidores del checkpoint y no hay una mutación del BRAF, es una ventana de oportunidad para el uso de NGS, y en el futuro yo creo que se va a empezar a utilizar el DNA circular. Bueno, justo creo que se terminó la charla del doctor, hubo algún último problema de conexión. No sé si estaba de vuelta Andrés, si no, había una pregunta, no sé si le querés decir si viene para acá, está justo al lado mío. Así le hacemos una única pregunta que mandaron al chat. La pregunta nos la manda el doctor Soule y nos pregunta, en cuanto a la mutación del BRAF, ¿cuál es la técnica que se utiliza actualmente en nuestro país? ¿Se estudia el gen completo? ¿Se estudian los codones más frecuentes? Y en caso de ser estudiados los codones, ¿es costo efectivo estudiar todos concurrentemente o secuencialmente? Esa es la pregunta que nos hacen. Bueno, la que se usa actualmente es la presenta de real time para llevar a cabo esta técnica, y se buscan mutaciones puntuales, dentro de las cuales la más frecuente, algunas de las menos frecuentes que tienen potencial utilidad para el tratamiento farmacológico, para llegar a usar, a secuenciar masivamente si tendría alguna utilidad. Si no tenemos fármacos efectivos actualmente para llevar a cabo esto, no se puede utilizar dentro de la práctica clínica, sino solamente en el setting investigacional. Una pregunta. ¿Hay alguna situación desde el punto de vista potencial que considere que no se escucha bien? ¿O tendríamos que retestear el BRAF en algunos pacientes? Uno podría considerarlo retestearlo si piensa que hubo alguna alteración en la técnica. Me parece que se dejó de escuchar, Yani. Uno podría pensar en retestear el BRAF si tiene dudas con respecto a la técnica utilizada. Dentro de las recomendaciones de las guías dicen que esta técnica tiene que tener validez y haber sido, tener un control de calidad. Entonces, si uno no tiene una técnica confiable, podría considerar en repetir la muestra, pero no, como es una mutación fundacional, no debería repetirse si es una técnica confiable.
Bien, gracias Andrés por la excelente charla. Yo tengo una pregunta un poco más clínica y de definiciones. De acuerdo al Atlas, del genoma del cáncer en melanoma, se considera triple wild type, aquel melanoma que no tiene mutaciones de BRAF, NRAS o NF1. ¿Tiene algún sentido considerar la mutación del NF1? ¿Son mutaciones excluyentes respecto a las antes mencionadas? Como para pensar como en cáncer de mama triple negativo, cuádruple negativo. ¿Tiene sentido esa definición o simplemente es acúmulo de información y se va estructurando como estamos acostumbrados a los médicos, a ser muy taxonómicos y hasta acá llegamos y hasta acá no llegamos? Pero ¿tiene sentido esa definición o es ya vieja? Habitualmente son consideradas mutaciones excluyentes. Creo que es una acumulación de información, por eso el año pasado estos se separó en dos grupos, los vinculados a daño celular crónico y a los que no están vinculados a esto, y vemos que es una acumulación de mutaciones debido a la exposición solar. Bien. Bárbaro. Andrés, la última. Algunas guías recomiendan testear algunos estadios 12 debido al que sabemos que tienen peor pronóstico que algunos estadios 3. ¿Qué opinás sobre esto? ¿Es una práctica que tenemos que incorporar o nos puede aportar algún dato clínico aunque no tengamos adyuvancia para los estadios 2, ¿no? Sí, sabemos que hay un grupo de pacientes que pueden llegar a tener un peor pronóstico que los 3A, pero no tenemos trabajos o evidencia que hablen de la utilidad de adyuvancia en este grupo de pacientes, por lo cual que más allá de encontrar como un factor pronóstico que en su momento no puede ser pasible de tratamiento farmacológico en la adyuvancia, no creo que aportaría mucho más. Bien. Gracias, Andrés. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias. Bueno, nos queda la última charla. Gracias, Andrés. Nos queda la última charla con el doctor Lisandro Paganini, especialista en diagnóstico por imagen del Instituto Alexander Fleming, que nos va a hablar del rol de las imágenes en melanoma, cuáles y cuándo. Bueno, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Les pido unos minutos más de paciencia. Vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles y responder dónde encajan las imágenes en melanoma como rol fundamental. Básicamente nos vamos a basar en recomendaciones de las guías internacionales de ESMO y NCCN, sobre todo en melanoma cutáneo, donde están reflejadas la mayoría de las cosas que voy a mencionar a continuación. Y empezando por la estratificación ganglionar inicial, algo muy importante en melanoma, las indicaciones ustedes las conocen muy bien, en umbrelo mayor a 0,8 o con ulceración. Sabemos también desde hace mucho que el PET-CT no puede reemplazar a la biopsia del ganglio centinela porque no tiene la resolución suficiente para detectar enfermedad microscópica ganglionar, y menos aún la ecografía. Y eso está ya muy bien definido, o sea que claramente es el rol ante melanomas de estas características sin ganglios clínicamente evidentes, la búsqueda del ganglio centinela, y no se reemplaza por ningún método de imágenes. Hablando de la ecografía, que tiene un rol muy importante sobre todo en la evaluación ganglionar, puede tener una indicación concreta ante un examen clínico patológico para confirmar con una biopsia bajo ecografía. A veces pueden hacerse biopsias inclusive cuando son claramente palpables y sin la ayuda de la ecografía, pero se suele hacer bajo guía ecográfica. Cuando hay un examen clínico dudoso, ahí cobra todavía más relevancia para confirmar la presencia de una verdadera adenopatía con eventual biopsia también. Y otro gran escenario es en el paciente que ha sido resecado, su ganglio centinela, con un examen clínico normal, la vigilancia del lecho, como nos demuestran los trials que ustedes ya conocen, sobre todo el MSLT2, donde la ecografía, el seguimiento ecográfico del lecho está claramente establecido, siguiendo las recomendaciones del trial cada 4 meses los primeros 2 años y cada 6 meses entre el tercer y quinto año. Es una recomendación hoy establecida para la ecografía. ¿Y qué vemos en la ecografía? La ecografía ganglionar con transductores de alta resolución puede ver, como ustedes ven acá, la correlación entre la imagen ganglionar y la ecografía, donde vemos muy bien la cápsula, la corteza, la médula,
el hilio y todo el entorno ganglionar, y es lo que valora el radiólogo cuando hace un examen ganglionar, y tiene que ser alguien entrenado. Muchas veces lo hacen los radiólogos que se dedican a mama porque tienen más experiencia en valoración ganglionar, y clásicamente lo que hay que definir es si se trata de un ganglio linfático normal, como vemos en el ejemplo de arriba, estableciendo la relación córtico-medular y características morfológicas y en el examen Doppler. Un ganglio reactivo, que muchas veces puede confundir con un ganglio patológico y a veces requiere de la biopsia para diferenciarlos claramente, y como ven en estos dos ejemplos centrales de ganglios linfáticos reactivos, donde la corteza se altera, y la relación con la médula y la presencia de mayor vascularización, o claramente metastásicos, como vemos en los ejemplos de abajo, donde tenemos disrupción de la cortical, asimetría y extensión extracapsular, hiperecogenicidad periférica. Son todos criterios que valora el radiólogo para definir un ganglio como patológico. Y todo esto debería ver y estudiarse en cada ganglio. Claro que muchos se complementan o superponen, pero fíjense la cantidad de características que uno puede valorar por ecografía de un ganglio linfático. Con respecto a la estratificación sistémica con imágenes, las clásicas recomendaciones a partir del estadio 3, o sea, ante la presencia de ganglios comprometidos, pero claro que hay un abanico de posibilidades bastante amplio en este escenario, desde el ganglio centinela positivo con enfermedad microscópica, donde el rédito de la estratificación sistémica, es decir, la detección de metástasis ocultas, va a ser muy bajo, fíjense, entre el 0,5 y el 3,7% de lo reportado. Y ahora, cuando ya tenemos ganglios clínicamente evidentes, el rédito es donde mayor rédito de detección de enfermedad a distancia tiene, entre un 4 y un 16%, y es ahí donde hay una clara indicación de estratificación sistémica por imágenes. No obstante, es muy difícil encontrar en la práctica clínica un paciente con diagnóstico de melanoma que no se haya estudiado con imágenes por cuestiones diversas, y ustedes lo saben muy bien, pero clásicamente esta es la indicación. También sabemos que el PET-CT tiene un rédito superior a la tomografía para la detección de enfermedad a distancia, sobre todo, y con un impacto, según distintos metaanálisis, un cambio de conducta significativo y una sensibilidad y especificidad superiores, como ven reflejado en estos resultados de ese metaanálisis. Para lo que es sistema nervioso, nos basamos en la resonancia, porque el rédito y la caracterización es mucho mejor. Como vemos acá a la izquierda, una tomografía con una lesión secundaria, ese mismo paciente escaneado el mismo día con resonancia, se detectan otras lesiones, no es una lesión única, y vemos lesiones infracentimétricas muy bien con resonancia magnética. Por supuesto que el PET tampoco permitiría ver esta lesión más pequeña. Con PET-CT tenemos a mayor estadio, por supuesto, mayor rédito en la detección de lesiones, sobre todo en estadios 3, como dijimos, y obviamente en estadio 4 para ver la carga y extensión de enfermedad. En estadios 1 y 2 el rédito es muy variable y la chance de encontrar un resultado falso positivo es muy alta, lo cual genera toda una serie de acciones, angustia y demás que no se justifican, y por eso hay que evitarlo. Sabemos que el PET incluye toda la superficie cutánea, es un estudio de cuerpo entero, y en melanoma se incluyen también los miembros, y que la tomografía que acompaña el PET, claro que tiene que ser de una calidad diagnóstica. Este es un claro ejemplo donde, si vemos la tomografía, no detectamos nada relevante en esta imagen morfológica, pero el paciente tenía metástasis en médula ósea que el PET hace muy evidentes. Otro ejemplo también, donde si ven la tomografía abajo y el PET arriba, la adenomegalia podría haber sido detectada por tomografía seguramente, pero esta metástasis en partes blandas es muy difícil de ver en imágenes convencionales morfológicas y puede ser pasada por alto. En la recaída, y sabemos que hay una frecuencia importante de recaída en estadio 3 y por supuesto en estadio 4, las imágenes sistémicas también tienen una importancia en la definición de una recaída única, locorregional, o de una enfermedad diseminada, sobre todo para detectar sitios metastásicos que avalen o contraindiquen una cirugía, y ahí el PET también es superior con respecto a la tomografía computada, y la resonancia, lo mismo que dijimos para esta estadificación inicial, superior en sistema nervioso central. Y esto está definido en las guías de recomendaciones, como la NCCN, donde para definir enfermedad limitada o diseminada se basa en las imágenes sistémicas, y sobre todo si está disponible en el PET-CT para poder definir resección o terapia sistémica. Este es un ejemplo de un paciente con recaída, donde en la tomografía, si bien está apuntado con la flecha, no se alcanza a definir
nada claramente morfológicamente, pero tenía una lesión, un implante en la pared intestinal, que fue una metástasis de melanoma que el PET detectaba perfectamente. En el seguimiento, en los pacientes de alto riesgo, asintomáticos, las imágenes pueden detectar recaídas más tempranas, hay que ver si esto tiene un impacto clínico, y aparentemente sí lo tiene, sobre todo en cerebro, donde la detección temprana en pacientes aún asintomáticos brinda una menor morbilidad con mejores resultados, y por eso en pacientes de riesgo se sugiere estadificar o estudiar con estudios del sistema nervioso central si tenemos resonancia mejor. El seguimiento es variable, pero se suele hacer con tomografía de cada 3 a 6 meses por 3 a 5 años, en estadios 2 de alto riesgo y estadios 3. No está claramente demostrado el beneficio de seguir con imágenes a pacientes asintomáticos por más de 5 años, y sabemos que en esto hay recomendaciones muy variables. Por supuesto, ante la sospecha clínica, ante síntomas, siempre se indican las imágenes en el seguimiento. Un gran capítulo del control de respuesta al tratamiento, y me voy a adelantar a la pregunta y al golpe bajo del doctor Chacón, que seguramente iba a venir, y ese es un ejemplo y una opinión de expertos del estudio Prado, que no pretendo analizar en detalle. Simplemente está claro que la respuesta radiológica estima en menos la respuesta patológica, es decir, subestimamos la respuesta patológica porque nos basamos en criterios RECIST. Estos estudios están hechos con criterios RECIST. Un último experto nos tiró un centro y dijo que, bueno, si bien es verdad que subestima la respuesta patológica, también detectamos la progresión, y eso tiene importancia en este escenario, pero claramente sabemos que los criterios morfológicos, inclusive ante un aumento de tamaño, el diámetro no es un subrogante estricto de la viabilidad de las lesiones. Entonces podemos ver aumento de tamaño con respuesta patológica, sobre todo hablando de inmunoterapia, y es un escenario que tenemos que considerar en la práctica clínica. Claro que las imágenes y los datos que nos brindan las imágenes van mucho más allá de la reconstrucción y de la regla con la que podemos medir las lesiones, y que están surgiendo, y necesitamos de nuevos biomarcadores por imágenes que nos alejen un poco del RECIST convencional y nos pongan a la altura de la valoración de respuesta de las nuevas terapias dirigidas y de la inmunoterapia. Y por imágenes podemos ver un sinnúmero de procesos biológicos, moleculares y celulares. Claro que no tienen traducción o no se practican comúnmente en el día a día, pero hay mucha investigación y se puede ver numerosas vías metabólicas, interrogar de distintos lados los procesos biológicos tumorales, y tendríamos que ver qué de todo esto realmente va a tener impacto en la clínica, pero sobre todo ver qué podemos hacer con lo que ya tenemos. Y este es un ejemplo de un paciente de Fleming metastásico de hace ya unos cuantos años, tratado con ipilimumab, donde se veía en el primer control una progresión, no obstante hepática, peritoneal y pulmonar. No obstante, el paciente continuó con el tratamiento y se observó respuesta, o sea, pasó a ser una progresión no confirmada a una respuesta y pseudoprogresión en el scan del medio, como ven en la evolución de las lesiones, y esto puede ocurrir, y hay que tenerlo presente cuando uno evalúa a los pacientes con métodos convencionales, como se suele hacer. Y la verdad que no hemos sido muy astutos ni innovadores en qué hacer en estos casos. Es una progresión no confirmada, y se hace un control si hay beneficio clínico para poder confirmar si se trataba de una pseudoprogresión o de una verdadera progresión, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, pero hay que tener presente también las pseudoprogresiones en estos escenarios y las limitaciones de las imágenes. No obstante, los métodos convencionales, donde incluimos el PET-TC, y este es un póster publicado hace un par de años atrás de un grupo australiano, donde ven en pacientes metastásicos valorados con tomografía y con PET-CT, como los pacientes que tenían respuesta parcial por tomografía, en realidad la mayoría tenía respuesta completa, metabólica, y un porcentaje inferior tenía progresión, es decir, esa diferencia entre la valoración morfológica de la tomografía y la valoración metabólica que permite el PET-CT, y cómo si estimábamos supervivencia libre de progresión a un año con tomografía con PET, las curvas se dividen mejor con PET, y plantea entonces justamente la mejor valoración de respuesta con PET-CT que con métodos convencionales, donde podemos tener valoraciones de respuesta parcial que en realidad son respuestas metabólicas completas.
por supuesto, se necesita un seguimiento a más largo plazo. Y la radiómica, es decir, toda esa información que hoy ya tenemos, sin inventar cosas nuevas, pero sí algoritmos de reconocimiento de los datos que ocultan las imágenes más allá de lo que el ojo humano puede ver. Eso hay hoy un desarrollo enorme y muy promisorio en la integración con genómica, con proteómica, con metabolómica y otros sinfín de datos clínicos también, para poder construir modelos predictivos clínicos donde las imágenes y los nuevos biomarcadores tengan un impacto. Parece algo muy lejano, pero les aseguro que lo vamos a empezar a ver en no mucho tiempo. Por ejemplo, este es un póster también publicado en ASCO, donde vemos que características radiómicas del PET-CT pueden predecir el riesgo o la probabilidad de pseudoprogresión en pacientes con melanoma tratados con inhibidores del checkpoint, y como muchos otros ejemplos más, que todavía no se traducen en la práctica clínica, pero que seguramente encontremos un lugar en los próximos años. Para hacer un resumen de lo rápido de lo que vimos en esta charla en imágenes, decir que la ecografía es muy útil para valorar los ganglios linfáticos ante la sospecha clínica y como seguimiento en el lecho luego de la resección del ganglio de centinela, como sabemos que lo establece el MSLT2. Claro que requiere de un entrenamiento y que el radiólogo que lo realice esté entrenado en la valoración ganglionar, por ese sinnúmero de características que se tienen que valorar en un ganglio linfático. Ni la eco, ni la tomografía, ni ningún método por imágenes pueden reemplazar a la evaluación del ganglio centinela, eso está claro. Estadificación sistémica por imágenes a partir de estadio 3 es donde mayor rédito tienen en la detección de metástasis ocultas y en metastásicos para evaluar carga de enfermedad y respuesta al tratamiento. Por supuesto que las imágenes tienen aún más importancia cuando hay que definir tratamiento quirúrgico de sistémico, y es un punto de inflexión donde el PET-CT suele ser superior a la tomografía y se indica. Claramente los criterios morfológicos nos quedaron cortos para la valoración de respuesta y necesitamos tener nuevos biomarcadores en imágenes integrados a otros modelos analíticos predictivos, y tenemos fe y conocimiento de que no falta tanto para que empecemos a ver los primeros resultados al respecto. Bueno, les agradezco la atención y quedo disponible si hay algún comentario o pregunta. Bueno, gracias Lisandro por la excelente presentación y por la red que pusiste para evitar todas las preguntas. No, siempre queda algún agujero. Sí, absolutamente, porque a medida que vas mejorando en la red, ¿sí?, se abren agujeros más difíciles de responder, que eso está muy bien. Por supuesto. No sé si hay preguntas de la audiencia, pero una de ellas es, hay casi un 30% de pacientes que durante la adyuvancia presentan progresión, ¿sí? O sea que en estudios clínicos, con casi 1000 pacientes con gran compromiso abdominal que fueron operados, linfadenectomías, hacen la adyuvancia y las primeras tomografías ya se ve progresión. La pregunta es, ¿no vieron bien la primera tomografía o no le hicieron PET? ¿Cuál es la razón? ¿Es una razón biológica? ¿Es una razón estrictamente de biología del melanoma que crece muy rápidamente y no permite que el radiólogo mire para atrás? ¿Cuál es tu percepción? Porque no hay datos concretos. Yo creo que tiene varias aristas ese problema, y tiene que ver muchas veces con la experiencia de que interpreta las imágenes. Eso si se trae al tubo de revisión central o no, con gente experta, creo que hay un punto crítico. Por supuesto también, si se basa, por lo general no hay ninguno que se base solo en tomografía o solo en PET, hay una combinación, y claramente cuando tenemos PET, el rédito diagnóstico y la detección es más precoz. Y otro gran punto es que no vemos enfermedad microscópica, y ni siquiera enfermedad, te diría, de menos de 4 milímetros, por lo general, y ahí está la gran limitante. Todavía no llegamos a poder detectar eso, pero estamos pudiendo ver con mucha sorpresa modelos de inteligencia artificial y radiómica que, basándose en la imagen inicial, te pueden predecir un montón de aspectos pronósticos. Claro que falta un tiempo para poder demostrarlo y aplicarlo en la práctica clínica, pero tenemos que ir ahí. Necesitamos de apoyo de software que pueda ver más allá de lo que el ojo humano puede interpretar. Pero bueno, son muchas aristas de una misma pregunta, digamos. Sí, Lisandro, uno piensa que el oncólogo o el cirujano que ve melanoma es gatillo fácil para pedir PET.
¿sí? O sea, ser gatillo fácil en esto es ecografía dudosa, tomografía dudosa, termina en resonancia y termina en PET. ¿Cuántos de esos pacientes que ves vos asistencialmente, que también son muchos, si volvés atrás a la tomografía, la lesión estaba o no estaba? Es una pregunta porque hace a lo asistencial más que a lo biológico o a lo investigacional. ¿Cuánto en la práctica vos ves atrás que la tomografía no estaba la lesión que se ve en el PET? Mira, son muchos pacientes y vuelvo a lo mismo, depende mucho de la experiencia en la interpretación y del correlato clínico y de antecedentes que uno tiene cuando ve y analiza un paciente, porque en cada escenario clínico uno busca cosas distintas, pero sí, te diría que no puedo hacer un número, haciendo un número rápido, por lo menos en un 40% si uno va para atrás lo ve, pero claro, acá está la diferencia entonces, el PET es lo mismo que la tomografía, y no porque lo hace mucho más evidente, al ojo de alguien tal vez con menos experiencia. Entonces, no deja de ser un método útil en ese sentido, porque hace la enfermedad más evidente. Pero claro que si uno lo ve retrospectivamente, en muchos casos ya se veía en la tomografía anterior. E invariablemente la tomografía que se hace fusionada con el PET es de menor calidad respecto a una tomografía de cortes finos, porque también hay cierta clave. Porque vos decís, bueno, integremos la tomografía en el PET y en lugar de pedir tanta tomografía, hagamos PET que nos va a tener más rédito por lesiones más chicas. ¿La tomografía tiene la misma calidad cuando se fusiona con el PET o no? Debería, y es cada vez menos frecuente encontrar centros que hagan tomografías en PET no diagnósticas como se solía hacer muchos años atrás. Eso ya casi se ha desterrado por suerte, y hoy por hoy todas las tomografías que se hacen con el PET suelen ser con contraste y de calidad diagnóstica, porque es tan importante valorar lo metabólico como lo morfológico, y por eso tenemos que ir de la tomografía del PET y del PET a la tomografía si queremos obtener el mayor rédito de ese estudio. Sí, tu próximo desafío, Lisandro, es dejarle al oncólogo caliente entre sus manos que vos vas a identificar ahora estadios 4 en melanoma que antes nunca vieron. Que eso abre también un capítulo distinto a la oncología, porque son estadios 4 que nosotros no veíamos, el seguimiento tan estricto de los pacientes con tomografía o PET. Muchos de los oncólogos que están acá piden sistemáticamente PET. Entonces, eso va a encontrar, ¿sí?, enfermos que habitualmente antes no lo veíamos como enfermos, porque para llegar a enfermarse realmente y detectarlo clínicamente iba a pasar mucho más tiempo. Entonces, ese es un buen desafío para vos, que le entregues ahora como pregunta a Janina, a Flor, a Andrés, ¿sí? ¿Qué van a hacer con estos nuevos estadios 4 que estoy detectando? Sí, y por eso en realidad cuando el NCCN te dice que en estadios 1 y 2 hay un rédito de tanto, en realidad no se sabe exactamente los números, porque muchos pacientes que creían estadios 2 y en realidad eran 3 o 4 a veces, hay una mezcla de datos que hace difícil la estimación precisa. Pero bueno, eso lo tiene que responder Janina y Florencia, ¿qué van a hacer? Lisandro, entonces si el PET fuese barato y accesible como una tomografía, Sí. ya sabemos que estadificar es invencible, pero para controlar los tratamientos que hacemos los oncólogos todos los días, cada 3 meses evaluamos generalmente por imágenes. Si fuese accesible y barato, ¿vos controlarías cada 3 meses con un PET? No. Creo que va a depender mucho ahí del criterio clínico y de la sospecha y la evaluación puntual del paciente. Si realmente tenemos acceso a una buena tomografía para el control trimestral o semestral, se puede hacer una buena tomografía y es suficiente. Y ante alguna duda eventual muy puntual se podrá complementar, pero no es imprescindible hacer el seguimiento con PET para nada. Claro, ante una duda en la tomografía hay que recurrir al PET en lo que es el control del tratamiento. Igual te digo que cada vez en Argentina está más accesible, y si vos no es el melanoma una patología comparable, por ejemplo, a mama, donde se puede hacer PET, o a próstata que hacen PET o tomografía y centello, pero si sumás el costo de una tomografía y un centello es más caro que el PET, por ejemplo. O sea que no es tanto más caro hoy por hoy que una buena tomografía. Bueno, Lisandro, muchas gracias por la charla y damos por finalizado esta primera jornada de actualización en melanoma de la asociación. Gracias a Luisina, a Andrés, a Gabriel, a Esteban, a Andrés Rodríguez también, y a Lisandro, así como a Janina y a Flor Cuadros por la participación activa, y nos vemos la semana que viene. Así que realmente muchas gracias a todos y la paciencia que han tenido hasta las 20:23 del día de hoy. Gracias.
Gracias, saludos a todos. Adiós, hasta luego.